un acto malo en realidad se ve igual que un acto bueno. No cambia nada. Y acá lo pueden enfrentar y lo pueden vencer. Y eso a veces como espectador es muy satisfactorio. A mí me gusta cuando el mal es así. Como que te genera un atractivo distinto. Borra todos los grises y te deja solo Claro. los extremos y es como, listo, relájate. Bienvenidos a Dice Within, donde exploramos historias a través de los juegos de rol, el cine y otros medios narrativos un poco extraños. Hoy tenemos dos invitados filósofos. Una de ellas es Agustina Sánchez, profesora, escritora, egresada de la Universidad de Navarra, que actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Austral. También tenemos a Santiago Corti, que es licenciado en filosofía por la Universidad UNSTA de Buenos Aires y actualmente es profesor e investigador en la Universidad de Montevideo. Entonces, Agus, para entender un poco, el mal en la fantasía no es lo mismo que el mal en nuestro mundo real, por decirlo de alguna forma. Me generó como curiosidad que viste que en la fantasía normalmente el mal siempre está personificado. Y yo digo, no sé bien por qué. O sea, siempre es una persona el malo y que trae mal a todo el mundo. O sea, lo que más pensé fue, no sé, por ejemplo, Narnia, ¿no? La bruja blanca. Es como que el invierno está porque está la bruja blanca. Después Tolkien, yo me lo leí, pero vi las películas y lo mismo, ¿no? Está Sauron. Y es como que me da curiosidad por qué, y me parece también como, ¿por qué si en la vida, en la realidad, no es así? Es re distinto. O sea, no sé qué piensan ustedes, pero no suele haber una persona que trae el mal en todo el mundo y esa persona se va y todo es feliz. Y Hay algunas personas como históricamente que se identifican con, si yo te digo, el mal. Y bueno, parece que te vienen a la mente algunas personas. Sí, total. Juan Pablo. No, Sí, principalmente yo. Principalmente Juan Pablo. Pero sí, tenés razón. El mal en sí es algo que va y viene y es medio informe. Claro, y no depende solo de una persona. A veces, tipo, te agarra una enfermedad o vas a un accidente, cosas así, decís, no hubo nadie culpable. Y en la fantasía es como que siempre está el malo que si lo vences se resuelve todo. Después, o sea, hay casos que habría que argumentar, por ahí no es la típica epic, o sea, alta fantasía como Tolkien, pero está el caso de Juego de Tronos, por ejemplo. Claro, sí. Que sí ya va más a algo más característico de más relacionado con nuestra vivencia, nuestra experiencia de vivir cotidiana y todos son un poco malos, todos son un poco buenos, aunque creo que también tiene más cerca del final un señor malo que era el hombre de hielo que estaba del otro lado del muro, pero bueno, habría que, no sé, qué se entiende por ahí por fantasía. No, el Claro. tema también es verdad que lo que tiene la fantasía en general, después hay que obviamente fijarse en cada caso concreto y específico, que era lo que entendía el autor o quiso expresar, como es en cuanto al tema del mal, todo. Por ejemplo, no sé, dato, Sauron en sí no es una criatura puramente malvada, sino que, al igual que Melkor, su amo, es una criatura buena que se corrompe, ¿no? Claro. Entonces, pero es verdad que está o sea, da más la impresión, sobre todo en la fantasía, de una personalidad que encarna el mal. Y para mí que puede ser que esté relacionado mucho con que la fantasía tiene la libertad para personificar y concretizar o hacer como más figurativo, no figurativo, sino en el sentido de que más gráfico, las cosas más abstractas. Entonces, por ejemplo, en la vida real el mal es un concepto, más bien, y en la fantasía no es esta persona o Sí, es eso es esta verdad. otra. Sí, o incluso, digo, sin ser personificación, pero en realidad es como una materialización en donde dicen un gran mal se acerca. Y en realidad el mal es una nube negra y un terremoto, ponele. Claro. O el anillo de Sauron es justamente Claro, bueno. una materialización del mal. Me pregunto si esto que dijiste está bueno, de que bueno, el mal se personifica en parte porque la fantasía tiene esta facilidad para concretizar ideas más abstractas. Hay ideas más positivas por ahí que se concreticen en la fantasía, supongo, ¿no? Ahora justo no se me ocurre, estoy intentando Bueno, pensar. Sí, es verdad, El ¿no? Señor de los Anillos, Galadriel. ¿Qué sería Galadriel? Por lo menos en la trilogía. Por lo menos en la trilogía, porque, bueno, si saben un poco del Silmarillion, o sea, Galadriel es uno de los elfos rebeldes, pero por lo menos en la trilogía aparece justamente después de que muere un personaje y como
Y es un lugar seguro, es la señora que los acoge, que los protege, que les da regalos cuando se va, que eso aparece como es en la versión extendida, ¿no? Entonces, y es la que de alguna manera lo guía a Frodo, le dice, no, tu misión va por acá, todo. Es como personificación de la bondad. O sea, lo que decís, yo entiendo lo que decís y comparto, pero en el caso del mal y la fantasía, siento que es más fuerte todavía. Sí, no es lo mismo un personaje bueno No es que lo la mismo un maldad personaje, encarnada. No es lo mismo un personaje muy, muy, muy bueno, que es Bueno. lo que es Galadriel. Sí. Sí, es verdad que de repente está en Nacido de la Bruma, el Lord Legislador, es un personaje muy, muy, muy malo. Es verdad, Sí. es verdad. Podrían ser paralelos. Bueno, sí. pero en El Señor de los Igual Anillos en también las- tenés lugares, ¿no? Sí, es verdad. Tenés Mordor, que es el lugar del mal, y tenés la comarca. Pero yo creo que si buscaras como la idea más paralela al mal personificado, sería la de que no está siempre, pero la del héroe inquebrantable, la de la voluntad inquebrantable del Es héroe, verdad. que en general es el protagonista. Eso para mí es la representación más grande del bien. Hay otras historias en donde por ahí hay como un flaqueo de ese héroe y tiene como partes bajas. Pero hay otras que no, que es tipo voy. Por ahí no venció, pero sigue con la misma, Sí. el mismo espíritu. Sí, yo para no irnos muchos por las ramas, Sí. me gustaría preguntarle a nuestros dos filósofos, a Agus, ¿qué es el mal? ¿O qué es el mal para vos por ahí? Claro, Porque sí. deben haber varias... Justo ayer estábamos discutiendo esto, así que por ahí pensamos distinto, no sé. O sea, yo, tomando un poco a distintos autores, o sea, que agarré yo pensé, o sea, el mal me parece como, obvio siempre se describe como una privación, ¿no? O sea, como una privación de lo que tendría que haber sido. Yo a mis alumnos les digo así normalmente. Por ejemplo, si te falta un brazo, es un mal. ¿Por qué? Porque tendrás que tenerlo, ¿no? Entonces, por ahí, si me falta volar, no tengo alas, obviamente en verdad no es un mal, porque no es que tengo que tener alas. Dicho sencillamente, ¿no? Como para que entienda cualquiera, más o menos. No sabría decirte cuál es la causa del mal, pero el mal sí me parece como yo decía como un absurdo, le decía yo, el mal. Como que de repente todo el mundo parece racional y viene el mal y es como irracional, como que no entendés por qué pasa. O sea, más eso de los males más sencillos sí, pero por ahí hay males que vos decís, ¿cómo puede ser que pase estas cosas, no? Y pensamos, no sé, en un desastre natural que mata un montón de gente, o pensamos en alguien que hace un acto muy grave contra una persona, no sé, un infante muy niño, no sé, o contra un familiar. Cosas que vas a decir, ¿cómo puede ser que en el mundo pasen estas cosas? O sea, a mí eso siempre me despertó como mi curiosidad filosófica y mi rebeldía un poco, porque sí, ¿por qué pasan estas cosas? Y como que para mí es una mezcla de eso, una mezcla de la falta de lo que tendría que haber sido y un absurdo de que como que trae irracionalidad al mundo. No digo que el mundo sea irracional, como hablábamos ayer. Como, a ver si entiendo bien, por ahí es irme Sí. muy abstracto, pero estamos diciendo que el mal es el intento de racionalización que hacemos nosotros frente a una privación grave. Entonces, como que el mal de por sí son cosas que pasan, pero nosotros percibimos cosas malas. Entonces, Claro. a una piedra le falta un pedazo de piedra, no hay mal ahí. Ahora a nosotros nos falta algo y nuestra percepción de eso hace que exista el mal. ¿Se entiende lo que voy? Por ahí me fui muy No, igual me muy gusta, me abstracto. gusta, me gusta. Pero si no hay Sí. algo parecido al tiempo, viste que el tiempo existe porque nosotros lo percibimos y hay cosas que cambian. Si no hay algo, alguien que pueda percibir esas privaciones, ¿existiría el mal por ahí? Yo justo el otro día pensaba eso, no sé. O sea, yo creo que sí. O sea, porque los animales, por ejemplo, se muere un amigo, un amiguito, ¿no? El perro. Se ponen mal, pero entienden que es el mal. O sea, sienten el decir, che, ¿por qué se murió? Entonces no sé si existiría el mal si no existieran las personas. Si no Claro. estuviera alguien que lo experimente, ¿no? Yo creo que intrínsecamente, eso es mi creencia mía, de que el mal y el bien no existen. Claro. Sino que toda la idea de la moralidad, puedo estar equivocado, pero bueno, viene de la capacidad del humano para valorar, para poner valor en las cosas. Entonces, si algo le es valioso, puede ser bueno. Si algo le saca valor, no es valioso, o lo que sea, o te arrebata algo de valor, Que ahí está eso es de malo. que te privan de algo, ¿no? Entonces, Claro, bueno. habría, o sea, básicamente una persona Claro. que debería tener algo,
por ahí por su propia subjetividad o por ahí más objetivamente, le privan de algo, ahí en resumen habría un mal. ¿Vos estás de acuerdo con O esta sea, yo afirmación? lo que estaba pensando es en una postura que dice justamente que, bueno, en realidad, o sea, sí, percibimos el mal, pero en realidad lo que hacemos es percibir algo que está ahí, justamente siguiendo un poco la misma línea tuya de la definición, ¿no? Es Sí. la falta de un bien debido a, o sea, ¿por qué debería estar ese mal? O sea, porque yo percibo que le falta o porque hay algo. Entonces, alguna postura dice, bueno, en realidad hay como una especie de orden natural que dice que los humanos tenemos 2 brazos. Entonces, por eso la falta de un brazo sería una privación indebida, o sea, que debería estar, ¿no? Y ahí sí, y uno podría entender, tipo, bueno, pero ¿cómo podés? Claro, pero de acuerdo aquí en todo, bueno, en la realidad tenemos cosas así. Tenemos, por ejemplo, la medicina o la biología, que vos ves justamente que, bueno, esto es algo insano que, no sé, tengas fiebre o que tengas tal enfermedad o que no puedas caminar. Y eso lo vemos por parámetros naturales, que es la biología y cosas así. Todo. Y después, por ejemplo, en la psicología, ayer que estábamos hablando, que nos juntamos a hablar y veíamos cómo había cosas que claro, ¿no? Psicológicamente no está bueno, por más que el otro piense que tenga buena intención, lo que sea, decirle al otro que es menos persona, o no tratar al otro como le es debido, y tiene un efecto psicológico en el otro, por más que el otro no lo vea, o incluso por más que que el conjunto, o sea, que los dos lo vean como algo bueno. Joaquín, que estabas contando cómo es vos tu experiencia, ¿no? Claro, no, hay cosas que al parecer tienen impacto psicológicamente, tienen impacto malo, Ahí podríamos Sí, decir. es la verdad. frase de Camus que hablábamos el otro día, ¿cómo era? Que era... Bueno, ayer estábamos hablando por esto del absurdo, del mito de Sísifo, y claro, Camus tiene una frase muy buena, que es que uno nunca llega a saber del todo cómo está el otro interiormente. Entonces una frase o un gesto le puede afectar, puede tener un efecto que uno no sabe. Entonces, Tal cual. él lo pone de ejemplo para decir, tipo, alguien puede estar pasando una muy mal y una palabra tuya, un gesto tuyo puede hacer que tipo, la pase peor, todo, como está hablando del suicidio, habla de eso, pero puede ser de cualquier otra forma, ¿no? También podría ser positivo. O también podría ser yo positivo. recuerdo que me acuerdo, pero patente, hace como 7 años, un día de lluvia que estaba corriendo hacia la parada del colectivo. El colectivo ya me había pasado 20 metros, frené y me esperó. Es una tontería. Pero yo entré a ese colectivo y el mundo era mejor porque una persona totalmente aleatoria que está haciendo su trabajo decidió por algún motivo que escapa a nosotros, porque tenía ganas, esperarme cuando no era debido, ¿no? Incluso. Y ese es un pequeño gesto que me alegró el día. Sí. Y yo a veces estoy mal y me acuerdo de ese colectivero, ¿entendés? Y es una tontería por ahí. Pero por ahí quien te dice, ese pequeño gesto me cambió la vida. Bueno, claro. Entonces ¿Entendés? ahí podríamos tener, bueno, eso es un criterio también. ¿Cómo podemos, o sea, porque yo el ejemplo que di de medicina y de psicología, que ahí, bueno, tenés, por ejemplo, unas ciencias que estudian eso, pero bueno, el resto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el resto de la moral, todo? Y bueno, ahí justamente está la idea de la felicidad. Bueno, las cosas que te hacen más felices son las cosas buenas. Las cosas que van en detrimento de la felicidad del otro son las cosas malas. Y yendo a la fantasía, para volver un poco. Sí. ¿Se te ocurre, Agus, algunos ejemplos por ahí pensando en esto de justamente el mal como privación que podamos mencionar? Por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que Sauron priva a la Tierra Media? ¿O qué se te ocurre a vos que podamos traer Y yo para sé- analizarlo desde ese lado? Claro, yo hace poco me estaba leyendo, bueno, me estoy leyendo, pero viste, yo no puedo seguir un solo libro a la vez, tengo que ir rotando. El de Mistborn, Nació de la Bruma. Sí. Y como que me puse a pensar eso, ¿no? O sea, como que. ¿Qué es lo que despierta tanta rebeldía en los ska, ¿no? No sé cómo es en español. Dígame si. Sí, creo que sí. Ok. Así, sin hacer spoiler, para los que están viendo muy rápido, Nació de la Bruma es un libro de Brandon Sanderson de fantasía, que hay como un gran mal, que sería el Lord Legislador, que es una suerte como de dictador, si se quiere, básicamente, ¿no? No sé si lo resumí bien. Sí. pero- Sí, tal Y cual, hay como una- medio dictador. tipo grupo rebelde. Sí, que Sí. serían los SKA como parte del grupo rebelde, en O resumen. sea, está como la nobleza que todo no está tan bien, digamos, y después están los ska, Son los oprimidos. que son los oprimidos. Y es como que también tiene mucho que ver, como que normalmente
tipo, el mal nos muestra las cosas que valoramos, ¿no? O sea, ¿por qué el Lord Ruler, no sé cómo, Lord Legislador? ¿Lord ¿dijiste? Legislador era? Sí. Ok. Lord Legislador, bueno, ¿por qué les despierta tanta rebeldía a los SK? Y porque los priva de cosas que tendrían que tener, como libertad, respeto, dignidad. Y lo mismo pasa en la realidad, ¿no? O sea, y en la fantasía suele haber eso, ¿no? Como que el mal viene y le saca al mundo algo. También pienso en por ahí, no sé por qué se me viene tanto a la cabeza, pero Narnia, la bruja blanca, ¿no? Como que trae el invierno. Y en verdad el mundo no tendría que haber sido así. Sino que el mundo tendría que ser flores, todo lindo. Y la bruja blanca trae el invierno. O sea, como que se me ocurren esos ejemplos de que priva al mundo algo que tendría que tener. Sí. Yo pregunto, ¿por qué creemos que la fantasía es el lugar en donde se personifica el mal? Y quizás hay otros géneros en donde por ahí no. Más que género lo llamaría subgénero, porque vos podés tener un drama y es de fantasía también, o podés tener una comedia y es de fantasía, digamos. Pero ¿qué hace que este subgénero tenga esa capacidad o esta característica que sucede? Sería fantasía épica, ¿no? O fantasía alta, ¿no? Este género de bien y mal tan marcada, ¿no? Bueno, sí, sería. Sí. Si hablamos de personificación, creo que sí. En líneas generales, ¿no? Digo, yo Sí. creo que eso existe, algo que dijiste vos, ¿no? De el mal nos priva de algo y hace que los SK se rebelen porque le privan de eso. Y si la fantasía tiene esta característica de que por algún motivo nos levanta o nos lleva ahí a las ideas medio así como platónicas, si se quiere, por decirlo de alguna forma. Hay una serie, anime, que se llama Jujutsu Kaisen, que me gusta por un montón de motivos, pero la he mencionado mucho por algo muy particular. Que en esa serie hay unas criaturas que se llaman maldiciones, que en líneas generales surgen de la energía negativa que salen de los humanos, ¿no? Pero a mí lo que me pasa particularmente, que disfruto mucho, estas maldiciones son como personificaciones de cosas malas abstractas. Como por ejemplo el miedo a la oscuridad. Todavía no apareció, pero podría estar la maldición de la ansiedad. Y tiene algo muy satisfactorio de este anime, que es que hay personajes que se pueden cagar a palos con un mal, y como está personificado se lo puede enfrentar de una forma que en la realidad yo no puedo enfrentar. Y nada, y no me queda otra que a veces transitarlo y sufrirlo. Es y acá verdad. lo pueden enfrentar y lo pueden vencer, y eso a veces como espectador es muy satisfactorio. Sí, y por ahí re. en la fantasía clásica hay algo de eso también. Sí, yo también lo pensé, ¿no? Como que también es como que la fantasía pone un poco materializa lo que todos queremos. Todos queremos que haya un culpable del mal y señalar y que hagamos cosas épicas y vayamos a la batalla y se pueda solucionar. Entonces como que un poco viene de ese lado, ¿no? Y las maldiciones es re clave, es verdad. Como que sí, es buenísimo. Sería sí. como antes. Claro, hoy en día con la fantasía moderna no tenemos tan así, pero antes como que los monstruos eran personificaciones más, tipo el dragón, Claro. el ogro, O de distintas las cosas. brujas. Sí. O de distintas cosas. Yo creo que la fantasía de esta de la que estamos hablando, siempre hay excepciones y todo, pero trabaja mucho en un plan metafórico, como con esa evocación que tiene, porque puede hacer cualquier cosa básicamente, termina pasando eso, de que esto, el monstruo simboliza tal cosa y los orcos y los no sé qué y bla. Entonces es como que hay mucha simbología, siento. Y por otro lado, y esto lo traigo a colación porque me parece súper interesante, siento que muchas veces se dice que la fantasía se usa para tratar temas muy heavy, profundos, porque también al ser un dragón o al ser un mundo distinto y bla, lo hace más leve, lo hace más digerible, y de repente puedes estar hablando de esclavitud, pero es el Lord Legislador en un lugar, ¿viste? X, y eso como que lo hace más digerible para las personas, quizás. ¿O qué piensan? Sí, puede ser. Sí, sí, es verdad, tal cual. Porque una cosa es también justamente pasa con la literatura en general y con con las artes en general, justamente tratar el tema de manera como es separada de la realidad hace que no estés justamente presionado justamente a resolverlo, a verlo o a sentirte como justamente abrumado porque es un mal que te aqueja directamente a vos. No, justamente al aislarte del mundo lo que te hace es tipo, bueno, tratemos estos temas,
pero sin la preocupación de tener que tratar estos temas o tener que lidiar con estos temas. ¿No? Hay una frase que ahora, no sé, creo que Santi por ahí, no sé si me la dijiste vos, no me acuerdo si era de Lewis, de Chesterton o de Tolkien, alguno de esos, que era algo así, no recuerdo, iba por acá. La fantasía no está para decirnos y mostrarnos que hay un dragón. Está para mostrarnos que se puede vencer al dragón. Y en Está eso bueno. del mal como que aplica mucho. Entonces no está tanto justamente para mostrarnos, como decías vos, no es tanto para remarcar la esclavitud y demás, sino por ahí para mostrarnos, che, mirá, esto de repente se puede vencer. No me acuerdo de quién era esa frase. De Chesterton. Ahí va, gracias. Seguro hay logro, alguna creo. historia Un ciclo. oscura en sí. donde no, pero Claro. tiene esa capacidad. Eso es lo importante, me parece. Sí, Sí, al, es verdad. al mismo tiempo, por ahí lo que ayuda es como que con la fantasía, es que, claro, nosotros somos seres que usamos mucho la imaginación, somos muy sensibles, bueno, usamos mucho las imágenes. Entonces, quizá otra ficción, bueno, sí, también te está aislando, no está hablando de otra cosa que vos decís, bueno, esto es una película que alguien se inventó todo, pero... Claro, vos no lo ves encarnado al mal de una manera distinta, que visiblemente sea distinto. Porque, bueno, yo justo hace poco estaba pensando eso, cómo un acto malo en realidad se ve igual que un acto bueno, o sea, en la realidad. Tipo, no cambia nada, es absolutamente lo mismo, es un movimiento, hay un músculo que se mueve, hay otro que hace eso. Y como que no hay un soundtrack, una música de repente que se pone coso, pesada, no, es como que es listo, es algo normal. En cambio, claro, en la fantasía todo eso se remarca, ¿no? Tipo, esto es justamente, esto es algo malo, o al revés, esto es algo bueno. Y Entonces, qué miedo que no se remarque. Es que sí. Qué miedo, Sí, Sí. ¿no? es verdad, tal cual. Sí. Hay como una tranquilidad en la música que te marca, oh, esto es malo, y se pone todo oscuro, ok, esto es malo, Sí. ¿no? Sí, y en la vida no es así. En la vida, no sé No. cuántas veces hay gente mala que vos la ves como buena, o cuántas veces hay gente que hace cosas buenas con malas intenciones. Es como que es muy difuminado en la vida. Por eso tal vez nos genera paz la fantasía en el sentido de eso, de este es malo y está bien que lo venzamos. Y como que y en la vida a veces también pasa que muchas veces la gente que hace cosas malas, vos la entendés un poco. Y decís, no sé, esta persona... no sé, una amiga me robó plata. Y después por ahí pensás, que decís, es terrible. Pero por ahí empezás a pensar en su vida y decís, o sea, un poco la entiendo, ¿no? O sea, no justificar, porque el mal nunca se justifica, pero llegás a entenderlo. Y entonces eso genera como toda una disconformidad, porque decís, me parece mal, pero a veces la entiendo. Y en la fantasía no pasa eso, porque el malo es re malo y lo vamos a vencer y se vence y todos están felices. Y genera un poco de paz a la persona, Claro. esa vivencia. Lo que vos contás es esta inquietud que te produce el hecho de que el que hace el mal por ahí también sea bueno. Sí. Básicamente. Entonces te pones un poco en los zapatos del otro, pero al mismo tiempo te gustaría cubrir una represalia, justicia, pero al mismo tiempo existe nuestras ganas de ser misericordiosos. Y claro, Sí. eso nos produce una disconformidad porque el otro puede ser bueno. Pero en Tal el mal cual. personificado, el otro básicamente, en líneas generales, por ahí fue bueno, como Sauron, pero ya no puede ser bueno. Tiro otra idea. Pareciera como que la fantasía con respecto a la realidad, digamos, nos facilita el discernimiento, como que nos deja servido, es lo que decías vos, nos deja servido de, che, borra todos los grises y te deja solo Claro. los extremos y es como, listo, relájate, ¿no? Es verdad, un poco así es así. Sí. En Igual base- a mí me encanta. Sí. Que a mí me encanta cuando ves un malo en la fantasía que después es como que empieza a pasar más y decís, uy, malo no era. O sea, me pasó con algunos libros, no tengo que hacer spoiler, ¿no? A ver, No, a ver, no, tipo, si vas a hacer spoiler, voy a hacer spoiler eso, de... ¿De qué libro vamos a hacer spoiler? Y de Nacidos de la Bruma. Bien, vamos a hacer spoiler de Nacidos de la Bruma. Y me pasa que el Lord Legislador, o sea, vos estás en el tercer libro y decís, y tan malo no era. O sea, como que malo era, pero después lo entendés un poco por todo lo que, o sea, todo lo que le pasó, que entendés que, no sé cómo se dice en inglés, ruina. Ruina.
como que le hablaba y lo volvía loco. Entonces vos decís, bueno, también el pobre lo estaba viendo loco y no sabía qué decisiones eran de él y cuáles decisiones no. Entonces como que lo empezás a entender. Claro. Y eso a mí me gusta cuando el mal es así. Como que te genera un atractivo distinto. A mí me pasa que, claro, parece que como estamos hablando, poniendo todo en común, cuando en realidad como hay una distinción como de fantasía más clásica, Sí. más Sí, es hermanos Grimm, por así decirlo, y una fantasía más moderna, más actual, que justamente que, bueno, está el meme, ¿no? El malo al final tenía razón, ¿no? Justamente decís tipo, Sí. pará, al final las motivaciones, todo, que hay como... Hay como una especie de deseo, yo lo que veo en la fantasía moderna es que como que hay un deseo y un intento de hacer como más realista la fantasía, ¿no? Lo cual es curioso, ¿no? Pero se ve justamente en eso. Che, al final por ahí este malo tenía buenas razones para hacerlo. ¿Estaba mal lo que hizo? Sí, obvio, todo, pero tenía buenas razones o cosas así. Mencionaron algo de el mal antes como absurdo, o una posibilidad de que es un absurdo, y me hizo acordar un personaje que a mí me gusta mucho, en líneas generales a muchas personas nos gusta mucho, y es el Joker, particularmente el de Christopher Nolan, la segunda, El Caballero de la Noche. Es un personaje que en ningún momento de toda la película vemos su motivación, sus razones, su historia de trasfondo por la cual es tan malévolo. Y hay algo de eso que es muy de la fantasía, ahora que lo pienso. Y es casi como un mal personificado el Joker. Y por algún motivo es muy atractivo. En parte además es un personaje muy bien creado, entonces es muy carismático, por más que es malo, porque es cómico y porque es brillante. Entonces nos atrae sus virtudes que están increíblemente elevadas. Pero hay algo muy increíble de este personaje que es malo, maloso. Y por algún motivo Es verdad. nos atrae encima. Es verdad, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta, Sí. tipo, paréntesis. ¿Qué Joker les gustó más? ¿El de Christopher Nolan o sacando la 2, ¿no? El Joker de Joaquín Phoenix. Bueno, justo O sea, estaba por... paréntesis, si justo- quieren lo son hablamos distintos. después. No, Son- justo Si estaba hay que por decir elegir, eso. si hay que elegir cuál nos gusta más. No. Hay que elegir. Hay que todavía. elegir cuál le gusta más. A mí Ledger. Sí, el de... Para mí el de Christopher Nolan. A mí también. Sí, el sí. de Christopher Nolan. O sea, me gustó mucho la actuación de Joaquín Phoenix, pero es más llamativo y más carismático el de Christopher Nolan. Claro. A mí me pasa eso, que hay dos Jokers. Como que está el Joker de Christopher Nolan, que al mismo tiempo está justamente Alfred que dice, con el cuento este del ladrón que agarraba las gemas y después las tiraba, decía, no, hay gente que quiere solo ver arder el mundo, tipo quiere hacer mal por hacer el mal, o sea, era absurdo. Y después está el Joker de Joaquín Phoenix, que es tipo, vemos la causa, e incluso como es, nos conmiseramos con él porque es tipo, el mundo no lo trata bien, ¿no? Como que el mundo, por ahí exageradamente, en mi opinión, como es muy exagerado, pero al mismo tiempo es ponerle una motivación de por qué es así, ¿no? De por qué justamente hace el mal el resto, porque el resto trae mal. Ahí me hace acordar un video también de uno que decía cuál era la diferencia entre el héroe y el villano. Y era que en realidad partían de lo mismo, partían de que los dos sufren un mal. Siempre el héroe es alguien huérfano, alguien que sufrió, y el malo también. Pero los dos responden ante el mal de manera muy distinta. El villano dice, yo sufrí el mal, el resto va a sufrir lo mismo, va a sentir lo mismo. Y el bueno dice, yo sufrí el mal, nadie más va a sentir lo mismo que yo. Sí, y hay algo que volviendo al tema, y hablaban de las fantasías más modernas. Yo no sé si tengo ahora algo de fantasía per se para ejemplificar, pero cuando el mal tiene una causa concreta, que es esto de no sé, Pain de Naruto, tipo, su aldea fue destruida, qué sé yo, y él tiene la idea de traer la paz, pero a su manera. Y bueno, muchas veces está eso, ¿viste? Como que, como vos decís, lo entendés, seguís estando del lado de, che, igual está mal, pero no es malo. ¿Entendés? El personaje per se, porque su intención no es de maldad. Y eso ya es, como vos decís, algo más moderno quizás, o distinto. Pero también es más realista. Es más realista, Sí. lo trae un poco más a la realidad y siento que enriquece también, porque Porque el mal es así en el me parece mundo. que las dos cosas está Tal cual. bueno que estén, como, Sí. y que cumplen funciones distintas. No, porque de alguna manera hace lo mismo, o sea, de alguna manera los dos cumplen la misma función, que es tratar de
personificar o de ilustrar algo real Claro. en otro ámbito y mostrarlo mejor, pero que es justamente el mal. Y uno es entendiéndole de una manera más simbólica, tipo el mal como algo, como un símbolo, y lo otro es más bien más como un mal real, ¿no? Y ahí me hiciste acordar a la definición de Chesterton que dice no me acuerdo si era de los errores o de las herejías, todo decía no, o de las mentiras, decía no, en realidad, como es una mentira, es una verdad que se volvió loca. Entonces es como dice, claro, y eso se conecta un poco con la definición del mal, el mal como algo como un bien que se corrompe. Entonces, bueno, pero es un bien en el fondo. Entonces ahí se ve eso de, bueno, en el fondo, claro, no hay ningún mal, o sea, nada malo es puramente malo, ¿no? En cambio sí podemos pensar un bien como puramente bueno, lo cual le marca la diferencia. Tengo una pregunta para vos, porque hace un rato dijiste que te gustaba cuando de repente un malo, que parecía un malo maloso, de repente descubrimos que podría tener alguna motivación. ¿Por qué crees que te gusta a vos eso y qué relación tiene con cómo vos percibís por ahí el mal en la fantasía? Y por un lado me gusta porque es más real y como que te hace... Es como que te hace llevar la fantasía a la vida y esa conexión, que por ahí yo creo que vamos a hablar en otro podcast, esa conexión entre realidad y fantasía me parece re enriquecedora. Por un lado me gusta eso y por un lado no sabría decir lo que siempre lo pienso, ¿no? Es como que las personas que tienen una motivación fuerte es como que atraen, incluso cuando son malas, ¿no? Incluso decís, che, no, te pasaste, no era por ese lado. Pero cuando tiene una motivación fuerte, o sea, por ejemplo, Thanos, ¿no? Es un ejemplo. Claro. Tiene una motivación fuerte y por eso te atrae como malo, porque al final Thanos hizo 10.000 cosas y se reforzó por su objetivo, ¿no? Era malísimo su objetivo, estaba completamente erróneo, pero te atrae eso que hizo de todo para conseguirlo. Es como que de cierta forma te atrae el personaje, no es que estés de acuerdo con él, pero te parece más llamativo, no sé, como tiene cierta virtud. Claro, es como, y claro, cuando es malo, no te atrae tanto por ahí, salvo que tenga virtudes muy épicas como el Joker. Y esto que decís vos se te suma. Es como, de repente lo conoces más. Lo conoces más, ves todo lo que se esforzó y te termina trayendo. Y también te lleva más un poco a cómo nosotros percibimos el mal también. Eso es lo Tal que cual. Y entiendo. te hace pensar. Te pone en un lugar de también. Entras en el dilema filosófico-moral. Es muy buena. Entras en el dilema como espectador que no pasa cuando el mal es mal y el bien es bien. Vos estás con el protagonista y vas y ya está. Y está bueno y por eso hablamos de esa tranquilidad, pienso, ¿no? Pero cuando está eso, y que me parece muy interesante que surja después, que lo encuentres. Sí. Que al principio no lo tengas y entres como caballo y te saquen ese telón y de repente digas, uy, pará, está bien que lo queramos vencer, sí, no, nos unimos a él. Tal Y a cual. vos te ponen ese dilema como te lo pone seguramente al personaje principal. A mí me encanta eso de la literatura. No me gusta la literatura muy moralizante. O sea, cuando yo me leo un libro y siento que me está dando un discurso filosófico de esto está bien, digo, no, o sea, la literatura me gusta que te presente el problema y vos digas, estoy perdida entre el bien y el mal. Y la filosofía, bueno, haceme un discurso sobre por qué esta cosa está mal, pero como que la literatura es llamativo eso, ¿no? Como que te presente el problema y vos lo decías. Eso me encanta. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Existe algún riesgo a nivel sociedad en el hecho de que en la fantasía épica hayan buenos y malos? Es decir, ¿podría alguien de nuestra sociedad, por haber consumido mucha fantasía, en la cual está tan dual, digamos, la realidad, que le afecte? Es re interesante. O sea, es verdad que estamos... justo el otro día me quiero empezar a leer el de Infocracia de... Ay, no me sale nunca porque... Chul Han. Sí, no me sale de pronunciarlo. Que habla un poco de la polarización de la democracia hoy en día. Y digo, no sé, es verdad que estamos muy polarizados, o sea, se nota ese fenómeno de yo estoy muy con los míos o estás muy con los tuyos y no puedo ni hablar. Hay gente incluso que ni es amiga de gente que piensa distinto o que a veces perdés amigos por decir, che, yo pienso esto. Hoy en día, no sé a qué se deberá. Puede ser que la fantasía empeore eso cuando es muy moralizante, ¿no? Vos, Santi, arduo defensor de la fantasía, ¿qué Algo pensás? y si no se distingue, si no se distingue entre fantasía y realidad y como es, y no se
politiza la fantasía, no creo que haya problema, ¿no? Porque claro, vos lo decís por el hecho de que, bueno, por ahí alguien puede, tipo, como trasladar el problema de bien y mal y decir, y bueno, y eso, hacer tipo, bueno, ¿no? Entonces en última instancia esto nosotros estamos igual que en El Señor de los Anillos, los de enfrente son los orcos, y bueno, parece que estoy haciendo un discurso político, pero digo, claro, el tema es ese. Al mismo tiempo la fantasía, para ser fantasía, tiene que distinguirse como es del mundo real. Al mismo tiempo, sin perder justamente, bueno, esto lo dice todo el Nos tiempo. vamos a ir a otro podcast ahí, igual, me parece. Sí, no. Sí, pero claro, pero al mismo tiempo sin que nosotros querramos que sea verdad. Todo. Claro. Pero el mismo Tolkien dice, no, a ver, en la realidad, o sea, cuando le trataban de proyectar y le decían tipo, bueno, estás hablando de los comunistas contra los aliados, o de los nazis contra los aliados, todo. Y él dice, no, mira, en la realidad, en las mismas filas, o sea, si vos vas a la realidad, en las mismas filas de tu lado vas a encontrar elfos y orcos, tipo, uno al lado tuyo. Sí. Para mí, mientras se explore en el género distintas cosas como esto que hablábamos de villanos que tienen causas, mientras haya historias que de repente terminen mal, o mientras sea un género que toca distintos temas, y me parece que puede ser enriquecedor para la humanidad, digamos. Sería un problema si alguien está muy fijado con ciertos tipos de narraciones que son muy así polarizantes y muy marcadas. Eso sí sería un problema, me parece, porque te ciega. Así como en Bugoña entras en un loop, que por ahí son pelis de Disney, pero bueno, entras igual, ¿viste? Sí. Y después podés salir a la vida, o un niño que todo el tiempo ve eso, después sale una vida medio que es gris y sus ideas son blanco y negro. ¿Hay Sí, algo es más, verdad. Agus, que quieras agregar respecto a este tema? No, ¿Que te haya te quedado iba a preguntar pendiente? a vos, ¿qué pensás con esto de polarizar con los juegos de rol? Como... Mira, en líneas generales, en los juegos de rol son insertar breve resumen. Sí, ¡Pum! aparece. Un juego de rol como Calabozos y Dragones, Pathfinder, Cthulhu, etc. es una forma de narrativa colectiva, es decir, que todos los que participan tienen un personaje, algunos tienen muchos personajes, y juntos crean una historia. Que si bien a veces hay una preparación previa, suceden cosas imprevistas y se usa un sistema de reglas, hay muchos sistemas de reglas, y básicamente entre todos crean una historia épica, en el mejor de los casos. Primero en los juegos de rol la gente se invierte mucho, entonces es interesante eso que decís. Si en la fantasía nos invertimos mucho y tal vez podría, tanto positiva como negativamente, mejorar o empeorar nuestras vidas, en los juegos de rol es incluso superior a veces, porque vos estás un personaje que está vivenciando algo, ¿no? También los juegos de rol se utilizan como un medio de comunicación para contar historias, que es un poco lo que hacemos en el canal. Dicho, ¿por qué cuento esto? En líneas generales, las partidas que yo he visto de rol no suelen caer tanto, pero porque son bastante modernas, ¿no? Como es un medio de comunicación moderno, en líneas generales apunta más a una fantasía más moderna, si se quiere, no tan clásica o no tan fantasía épica, en la cual, en líneas generales, el malo tiene motivos. Claro. Entonces, no suelo ver eso. Lo que es, y cuando yo juego, suelo jugar parecido. Lo que te puedo decir, sin embargo, es que es verdad que la gente sería más peligroso, si se quiere, en un juego de rol muy polarizante. Para una persona que por ahí es más sensible, digamos, Claro. a que de repente eso lo tome y lo lleve a la fantasía. Es una persona que por ahí juega constantemente juegos de rol y juega constantemente con personas que por A o por B tienen mucho esta polarización. Y encima también los juegos de rol como también es algo social. Si justo además estás rodeado de gente que realmente vive así la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el peor caso posible, vos estás jugando con gente que vive la realidad de manera polarizada y te juega una épica fantástica de manera polarizada, y yo creo que eso podría llegar a ser un cóctel negativo. Pero Hay bueno, que salir de las burbujas. hay que salir de las Es burbujas, verdad. en resumen. Bueno, Totalmente. Sí. por Sí, eso sí. justamente la fantasía igual en sí, pero esto lo podemos hablar después,
parecería ser una forma o de romper la burbuja o de asegurarla más. Claro. está bueno. Es Claro, arma porque de algunos puede pu- ser arma de doble filo. Sí. Pero bueno, exactamente. la verdad es un tema interesante el del mal. Porque de alguna forma nos alejamos de él, pero nos atrae también. Eso sí, tal Eso cual. es muy interesante. Sí, sí, Somos Ah, grises. somos grises. Tenemos de Sí. las dos cosas. sí. sí. Así que bueno, gracias por haber acompañado hoy en esta hermosa charla sobre cosas feas como el mal. Y Y cosas espero. bellas como la fantasía. Y cosas bellas como la fantasía. Y espero que sigan viniendo. Ahora, sí. Gracias. Y a ustedes los queremos.